Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa en directo con José Luis Jiménez. En el programa de hoy, José Luis nos va a hablar sobre el enigma de los gatos. ¿Son los gatos animales elegidos por la divinidad? ¿Por qué eran tan venerados en el Antiguo Egipto? ¿Poseen facultades de tipo extrasensorial? ¿Poseen capacidad para sanar a las personas? ¿Por qué se asocia al gato negro a las brujas? ¿Son los gatos de origen extraterrestre? Empezamos con este programa para responder todas estas preguntas y mucho más. Bueno, pues empezamos con este programa dedicado al enigma de los gatos. No sin antes recordaros, como siempre, que está abierto el turno de preguntas para hacerle a José Luis. Podéis hacer las preguntas en el chat, escribiéndolo en mayúsculas para diferenciarlo de los comentarios y nos decís desde qué país nos estáis viendo. Y bueno, José Luis, ¿qué tal? Hemos llegado a un programa que habíamos prometido, ¿no?, que hablaríamos de los gatos, porque hemos hablado en diferentes programas así de pasada. Pues sí, hola, buenas tardes, buenos días para nuestros amigos de América. Efectivamente, Iván, habíamos comentado algo ya de los gatos, bueno, en concreto era creo que del gato Oscar, de que bueno, diremos algo al final para los que no conozcan la historia de este gato. Y es que los gatos realmente son unos animales muy especiales, a la vez que desconocidos también, ¿no? Y de esto va a tratar precisamente el programa de hoy. Vamos a intentar profundizar un poco más en el gato, realmente qué tipo de animal es y todas estas peculiaridades y misterios que se le atribuyen al gato. Vamos a ver si podemos de alguna forma, pues bueno, si no revelar todo y conocer todo, sí hacer alguna pincelada de lo que realmente vamos viendo, que conocemos por la experiencia, ¿no? Por lo que hemos visto en este animal tan enigmático, tan misterioso y del que, bueno, pues voy a empezar a hablar ya, si te parece bien. Sí, perfecto. Empieza cuando quieras. Tengo por aquí al lado un ejemplar que en cualquier momento puede intervenir. Sí, bueno, si puede intervenir en un programa, este es el adecuado. Vale, estupendo. Yo el mío lo he dejado fuera porque es más pesado, pero bueno, yo tenía dos gatos hasta ahora, muchos de los que nos ven supongo que lo saben. Yo tenía una gatita, que ahora la veremos por aquí, se llamaba Yuna, y el gato, que le llamo Nene porque es blanquito, lo veremos, y también tengo una perrita. Bueno, a mí los animales me encantan, ¿no? Y bueno, hace justamente un mes, ahora el día 14 del mes pasado, que se murió. Así que bueno, pues este tema también lo tengo bastante reciente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre el gato. Como os decía, si hablamos de un animal del que apenas conocemos su origen, que posee infinidad de cualidades de todo tipo y que además convive con el ser humano, sin duda nos estaremos refiriendo al gato. Y es que el gato no parece ser un animal original de la tierra, y me explico. El gato doméstico es un felino de un tamaño pequeño a mediano, cuyo peso oscila como promedio entre los 3 y los 9 kilos de peso, dependiendo de la raza y el sexo, ya que el macho suele ser de mayor tamaño. Suele tener una longitud aproximada de unos 50 centímetros sin contar la cola, ya que la longitud de la cola varía con cada raza
llegando a alcanzar los 80 centímetros, incluido la cola. Como digo, es un mamífero carnívoro similar al tigre, al lince o al león. Si bien su aspecto es muy parecido al del gato salvaje, también llamado gato montés, ya que tanto el gato doméstico como el gato montés descienden de un mismo tronco en común, cuyo nombre científico es Felis silvestris, por lo que el gato doméstico no sería más que una subespecie del gato salvaje montés. Bueno, nosotros ahora pues vamos a hablar evidentemente del gato doméstico, pero quiero hacer esta diferenciación, o por lo menos esta introducción, para que veamos cuál es el origen o de dónde se supone que proviene el gato doméstico que nosotros tenemos en casa o que vemos por las calles, porque en origen no era así. De hecho, no se conoce mucho. Voy a seguir explicando. Por ejemplo, que el gato doméstico, como el que veis ahora en pantalla, por cierto, la gatita de la derecha, la que se ve con manchas grises, sería mi gatita Yuna, la que ha fallecido hace un mes, y el de la izquierda es el blanquito, el nene, ¿no? Lo veréis más veces por aquí. Bien, como os decía, el gato doméstico tiene una esperanza de vida aproximada, siempre de por medio, de unos 15 años. Aunque dependerá también de las vacunas que se le vayan administrando a fin de evitar enfermedades infecciosas, como puede ser, por ejemplo, la leucemia felina, es decir, el virus de la inmunodeficiencia felina, se conoce con las siglas FIV, es muy parecido al SIDA humano. De ahí la importancia de vacunar a nuestro gato doméstico con dicha vacuna, y esto lo quiero recalcar, porque a veces te enteras que tu gato tiene una enfermedad cuando es tarde, cuando vas al veterinario y te enteras que, pues, que ha comido, por ejemplo, una planta que la tienes en casa como algo normal, como puede ser un lirio, un lilium, ¿no? Y resulta que esa planta pues es muy tóxica. Simplemente el polen de esa planta, el que la haya lamido, no hace falta ni que se la coma toda, le produce una intoxicación mortal. Muere de 3 a 7 días. De hecho, mi gatita murió de una intoxicación y aún no sabemos de qué. Bueno, diríamos que no dio tiempo a nada prácticamente, ni siquiera sabemos qué fue, ¿no? Pero hay plantas que tenemos en casa que nos parece que sí, son muy bonitas, unas flores muy bonitas, pero son muy peligrosas, son muy tóxicas para los gatos. Si da tiempo al final os pondré alguna fotografía, pero sobre todo las plantas de tipo lilium, las lilas, los jacintos, por ejemplo, todo ese tipo de plantas son muy tóxicas y me viene ahora a la mente y os lo quiero decir porque me he encontrado con personas que cuando se lo he comentado no sabían que eran tan peligrosas y tan tóxicas para los gatos. Y hay que decirlo porque, como veremos, el gato no es como ningún animal, pero el gato sobre todo no es un animal que se tenga por tener, es un animal que hace compañía y que nos va a ayudar, nos ayuda y nos va a ayudar mucho, como ahora comentaremos también. Bien, después de este inciso, quiero seguir diciendo que, haciendo referencia a las características del gato, ¿no? El cuerpo del gato está especialmente diseñado para la caza. Es un excelente cazador. Tiene unos dientes fuertes para masticar la carne, un oído muy fino con el cual puede escuchar incluso el sonido de un ratón a 7 metros de distancia y un sentido del equilibrio extraordinario. Bueno, lo que le permite, pues, por ejemplo, caminar sobre barandillas muy estrechas con total tranquilidad y sin caerse. Aunque, bueno, como yo suelo decir, siempre hay una excepción, ¿no? Está el gato que se cae, pero normalmente no sucede. El gato tiene un equilibrio que ojalá o muchos equilibristas le gustarían tener, ¿no? Sobre todo, y esto que os digo de los gatos jóvenes, porque ahora os pondré un vídeo que es ciertamente gracioso, pero los gatos jóvenes son los que están todo el tiempo jugando, son muy curiosos e investigando siempre nuevos lugares, ¿no? El gato doméstico
puede saltar incluso hasta 5 veces la altura de su cuerpo, lo que se puede traducir en aproximadamente unos 2,5 metros de altura. Fijaos, un gato, las medidas que suelen ser de unos 50 centímetros y 30 o 40 centímetros de alto, pues que salte 2,5 metros de altura es una barbaridad. Si comparamos las medidas de un gato doméstico con un tigre, con otro felino o un lince, pues vemos que las alturas que pueden saltar estos felinos mayores en comparación con el gato, pues ni se acercan, no llegan, ¿no? Bien, llegan a alcanzar los 50 kilómetros de velocidad por hora. 50 kilómetros, pues depende de qué animal, puede ser que nos parezca poco o mucho. En un gato es mucho porque fijaos que el animal más veloz, ya no digo felino, mamífero, se piensa que es el lince o el jaguar sobre todo, ¿no? que suele alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora, puede ser que incluso más. Pero claro, las dimensiones de un jaguar, ¿no? O de un guepardo, mejor el guepardo es más estilizado y corre más, pues son como 5 o 6 veces las de un gato, o mucho más, tanto en altura como en las dimensiones de las patas y las zancadas. Pues bien, el gato, si multiplicáramos proporcionalmente las medidas que tiene, esos 50 centímetros, y va a 50 por hora, si tuviera 5 veces más, multiplicar a qué velocidad, comparándolo con el guepardo, por ejemplo. O sea, es una barbaridad. Es que es un animal que se sale de todos los baremos, ¿no? Sobrepasa. O sea, si tuvieran que hacer una competición olímpica, ganaría el gato, pero por goleada, ¿no? Siempre. Bueno, vamos a seguir. Tenemos también que el gato, igual como sucede con la mayoría, no con todos, creo que es el guepardo el único que no, posee las uñas retráctiles, es decir, que las puede retraer, sus garras, sus uñas, dentro de una vaina protectora que las tiene, o sea, que las tiene ahí guardadas porque no las va a usar, solamente cuando tiene que utilizarlas las saca. Son muy curiosos, como les decía, sienten una gran curiosidad por todo lo que les parece novedoso, lo que en alguna ocasión, pues le da sentido a esa frase tan célebre que dice: la curiosidad mató al gato. Y es que son capaces de meterse incluso entre la ropa de la lavadora y darnos cuenta de que hemos cerrado al gato dentro cuando ya se ha puesto en marcha pues el centrifugado y oímos un maullido. Y esto os lo digo por experiencia propia, de verdad que es así. Os voy a poner un pequeño vídeo de 1 minuto, nada más, en este caso, de mi gatita Maya, digo Maya Yuna, cuando era un cachorro, porque veréis lo que os comento de los gatos, sobre todo los pequeños. Los voy a poner, a ver si lo puedo ver por aquí, un momentito. Vamos a ver, un momento, que lo miro, donde tengo el vídeo. Me parece que lo tengo por aquí. A ver, aquí. Vamos a ver si lo puedo poner y lo vemos por lo menos. Aquí lo tenemos.
Bueno, como habéis visto, es un pequeño vídeo que yo le tengo mucho cariño, que bueno, pues lo realicé cuando tenía 2 o 3 meses y no lo recordaba. Hasta ahora que mirando cosas de los gatos lo he encontrado y bueno, me ha parecido idóneo, ¿no?, ponerlo ahora aquí. Lo que os quería decir más o menos, pues es que igual que la veis que se ha metido en una caja de zapatos, pues a veces te la encontrabas dentro de una ropa, dentro de un abrigo, en cualquier lugar. Bueno, ya no os digo los cajones de los armarios, ¿no?, o en las mesitas, a veces el sitio más extraño, y te pasabas medio día llamándola, buscándola, y hasta que a ella no le daba la gana de salir, pues no salía. Estos son los gatos, estos juguetones, simpáticos. Por eso veremos bueno, pues diferentes culturas ya desde la antigüedad pues han sentido una gran atracción por los gatos, ¿no? Voy a seguir hablando sobre este tema. Os decía que todo esto que acabo de comentar sobre los gatos, sobre sus particularidades, no es más que una pequeña parte que podemos observar hoy día pues en nuestras mascotas, ¿no?, en los gatos que tenemos en casa. Como os decía, desde hace ya miles de años, como unos 3000 o 5000, si contamos incluso desde hoy día, 3000 antes de Cristo, 5000 desde hoy día, el gato ha sido considerado como un animal muy venerado por diferentes culturas antiguas, gracias sobre todo a su gran capacidad y habilidad para cazar pequeños roedores y todo tipo de plagas que perjudicaban a las cosechas y a los graneros de los humanos. Pues bien, a pesar de que la ciencia, la actual, estima la antigüedad de la especie felina en la Tierra, a la que pertenece el gato doméstico, con más de 10 millones de años, lo cierto es que la domesticación del gato se produjo en el Antiguo Egipto hace ahora 5000 años, como decía, unos 3000 antes de Cristo, pues 5000 desde ahora mismo. Y fue precisamente en el Antiguo Egipto donde el gato, o en este caso, se le otorgó la condición divina que llevaría a considerarlo como un gato, o en este caso, un regalo de los dioses, ¿no?, a los faraones de Egipto, llegando incluso a representar a algunos de sus dioses egipcios con la forma del gato, como era el caso de la diosa Bastet, símbolo de la fecundidad y de la belleza, y que era representada con cuerpo de mujer y cabeza de gato. También estaba considerada como la diosa de la armonía y de la felicidad, cuya misión principal consistía en proteger los hogares, tal como sucedía con el gato, encargado de eliminar toda clase de plagas y a los ratones que provocaban destrozos en los graneros, así como también a la rata, causante de transmitir graves enfermedades mortales, como sucedía pues con la peste. El gato, además, cazaba a las serpientes, sobre todo a la peligrosa y venenosa víbora cornuda, con lo que al eliminar a dicho reptil proporcionaba una mayor seguridad a los habitantes de los hogares egipcios que se encontraban próximos al lugar donde establecía el gato pues su territorio de caza. Bien, vamos a ver cómo el gato doméstico, el gato que ahora conocemos, pasó al resto de los países y de las culturas. El gato doméstico se convirtió de esta manera en el símbolo de la felicidad, de la alegría y de la protección en el antiguo Egipto. De hecho,
en todas las casas egipcias había gatos, y tal era la idolatría y veneración que los egipcios tenían por los gatos, que en caso de producirse un incendio en la casa, lo primero que se salvaba era al gato. Sí, ni los muebles ni nada. El gato era lo primero que había que salvar. Además, cuando el gato de la casa fallecía, el cabeza de familia se rapaba las cejas en señal de duelo. La familia a la que pertenecía el gato guardaba luto y llevaba a cabo un funeral en el que, dependiendo del poder económico de esta, se incluía un suntuoso sarcófago donde se depositaba el cuerpo embalsamado del gato, acompañado de ratones también embalsamados, tal como ahora os voy a mostrar en esta fotografía de aquí, donde se verá el sarcófago, ¿no? Este sarcófago que veis aquí es el que perteneció a una gatita llamada Myt, M-Y-T, que era la mascota del príncipe Tutmosis, hijo del faraón Amenofis III. Bien, aquí antes os decía, estos son relieves, este de aquí es un fresco en el que vemos representar al gato como cazaba aves, es decir, que servía para cazar a los, en este caso, los egipcios. Estas son figuras de gatos egipcios que suelen encontrar prácticamente en todas las casas del antiguo Egipto. Aquí tenemos una parte diríamos, un fresco que existía en una tumba antigua también, donde se representa precisamente lo que os decía, al gato acompañando, en este caso, al egipcio que está cazando. El gato cazaba por él. Otra imagen del gato egipcio sería esta que vemos aquí, que está actualmente en el Museo del Louvre y que se correspondería con la diosa Bastet, que es diríamos, la diosa femenina que representaría al gato. Ahora os explicaré un poco más de ellos. Aquí tenemos otra imagen de la diosa. Bueno, pues el gato, como os decía, cuando fallece se le hace todo tipo, se hace un funeral suntuoso, como si fuese incluso un faraón casi, ¿no? Por todo lo que se utiliza. Y aquí aquí os quiero mostrar, por ejemplo, este sería un ataúd de gato. Antes os he mostrado el sarcófago y este sería un ataúd que se utilizaría para introducir el gato. Bien, voy a seguir explicando lo referente del gato cuando fallece. Existía un lugar, un cementerio exclusivo para gatos, que se encontraba ubicado en la ciudad de Bubastis. Bubastis era la antigua capital del Bajo Egipto. Hoy día se conoce con otro nombre, y aquí la tenemos, a Bubastis, es esta que tenéis aquí ahora. Hoy se conoce, como os decía, con el nombre en árabe de Tel Basta. Y bueno, en el año 1890 se encontraron más de 300.000 momias de gatos en este lugar. Vuelvo a ponerlo porque no sé por qué se me pasa aquí esto. Voy a ver si puedo dejarlo aquí parado. Bueno, se encontraron 300.000 momias, como os decía, y la mayoría de ellas estaban resguardadas en sus pequeños cofres de madera. No era como el sarcófago que os he mostrado antes, no es como este porque este era de la mascota del príncipe, pero sí que eran pues parecido a estos ataúdes o sarcófagos de madera. Pues bien, en estos agujeros que veis en la roca, este es el lugar que os digo de Bubastis, se llegaron a encontrar hasta 300.000 momias, 300.000 momias. Bueno, la mayoría de ellos, como digo, dentro de los cofres de madera, o también estaban rodeadas de juncos que habían sido coloreados y entrelazados. Los cuerpos de estos gatos estaban envueltos en vendajes de variados colores. Por aquí antes se me ha pasado alguno, pero bueno, esta sería una momia con estos vendajes que os digo. Por ejemplo, aquí tenéis la momia de un gato que estaría, en este caso, embalsamado dentro de estas cintas. Y presentaría solamente cubierta la cara, que se le ponía una máscara, como la que veis aquí, y solamente sobresaldría en lo que es el hocico, los bigotes, y aquí sí se observa bien, los ojos y las orejas.
Bueno, pues tanta era la idolatría por los gatos que si alguien mataba a un gato, la pena que se le imponía era la muerte. Sí, lo que, pues imaginaros, ¿no? Lo que representa para el pueblo egipcio, mm, pues sentenciar a morir a alguien por matar a un gato, ¿no? Esto nos da una idea de hasta dónde era importante el gato en el antiguo Egipto. Bueno, a este respecto, tenemos algunos escritos que nos hablan de ello. Por ejemplo, el escrito de Herodoto, es un historiador del siglo V antes de Cristo, y él relata, más o menos en la 25ª o sexta dinastía, el siguiente relato. Y él dice así, lo voy a leer textualmente. Vamos a ver aquí un momentito, si lo puedo. Aquí, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Por aquí lo tengo. Bien, dice: ay de los gatos igualmente si sucede algún incendio. Desgracia para ellos, fatal y suprema cuita, porque los egipcios, que les son supersticiosamente afectos, sin ocuparse en extinguir el fuego, se colocan de trecho en trecho como centinelas, con el fin de preservar a los gatos del incendio. Pero estos, por el contrario, asustados de ver tanta gente por allí, cruzan por entre los hombres, y a veces, para huir de ellos, van a precipitarse en el fuego. Desgracia que a los espectadores llena de pesar y desconsuelo. Cuando fallece algún gato de muerte natural, la gente de la casa se rapa las cejas a navaja, pero al morir un perro, se rapan la cabeza entera y además lo restante del cuerpo. Bien, esto es más o menos lo que yo os comentaba antes, cuando fallecía el gato, lo que sucedía. También nos dice en este relato dónde son enterrados los gatos, que os he comentado antes. Dice, los gatos, después de muertos, son llevados a sus casillas sagradas, es decir, al cementerio, a su tumba, y dice, adobados en ellas con sal. Bueno, esto de sal es el embalsamamiento que os comentaba. Van a recibir sepultura en la ciudad de Bubasti, la que os he mostrado antes, es la foto del cementerio. También hay otro historiador, en este caso es Diodoro Sículo, del siglo I antes de Cristo, y en su primer libro, se titula Biblioteca Histórica, es un compendio de historia de varios volúmenes, unos 40. Aquí él nos relata una historia popular del siglo I antes de Cristo y nos cuenta que la muchedumbre de Alejandría, en este caso, se lanzó contra un soldado romano que había matado a un gato, consiguiendo juzgarle y ejecutarle. Bien, y ya por último, os voy a contar una historia que nos habla del gran amor que profesaban los egipcios hacia los gatos. Y esta es la que nos cuenta también otro historiador, el griego del siglo V antes de Cristo, que se llamaba Ctesias. Bien, este historiador narra la batalla de Pelusio, sucedida en el año 525 a.C., en el Bajo Egipto, entre el rey persa Cambises II y el faraón de Egipto Psamético III. Según Ctesias, cuenta que los persas idearon una estratagema para vencer a los egipcios utilizando a los gatos. Para ello, se dice que ataron gatos a los escudos de los 600 soldados que formaban la primera fila, por lo que los arqueros egipcios no se atrevieron a disparar sus flechas contra el enemigo para no herir a los gatos, lo que provocó que la ciudad cayera en manos del rey persa. Bien, como vemos, después de conocer todas estas historias sobre los gatos, no es de extrañar que el gato fuese divinizado o cuanto menos, tal como aseveraban los sacerdotes egipcios, se tratase de un gran regalo de los dioses al hombre. Dioses
a los que ya hice referencia, si recordáis, en mi conferencia sobre la Atlántida, y tratamos aquí hace ya un tiempo, y que bueno, para no hacer ahora muy extenso el presente tema, lo podéis ver en mi canal de YouTube, que está dedicado este programa al continente perdido de la Atlántida. Bien, los antiguos egipcios usaban para llamar al gato la onomatopeya, que es miou, ¿no? Bueno, la transcripción exacta, por aquí, voy a ver si os lo podéis ver, aquí la tenéis. Es esta que veis aquí, este sería el lenguaje jeroglífico y el nombre miou, como ellos lo pronunciaban, ¿no? Y nosotros en español lo conocemos como miau, que hace referencia al verbo de maullar. Bien, como os decía, el gato era un animal desconocido fuera del antiguo Egipto, perdón. Por lo que, conforme se fue sabiendo de su existencia en el resto de los países, así como de las cualidades de los gatos domésticos en el antiguo Egipto, las peticiones de gatos por parte de los griegos y otros pueblos se fueron incrementando. Pero Egipto rechazaba dichas peticiones, por lo que los griegos decidieron robar 6 parejas de gatos y hacerlas criar en Grecia. Después de unos pocos meses, nacieron las primeras camadas de gatos y pocos años más tarde ya se empezó a vender gatos a los romanos, a los galos y a los celtas. Fue así como la especie del gato doméstico originario de Egipto se fue extendiendo poco a poco por todos los países mediterráneos y ya más tarde por el resto del planeta. El gato doméstico se fue ganando una buena y merecida reputación por toda Europa, hasta llegar a la Edad Media, en que bueno, ayer ya había demostrado ser un excelente cazador de plagas del campo, ¿no? Así como de ratones, ratas y otros roedores y animales dañinos, tal como ya se mencionó anteriormente. Pero su caída en desgracia llegaría con la Iglesia Católica y la Inquisición. La Iglesia Católica consideraba al gato una criatura demoníaca, a pesar de que en los conventos y monasterios el gato era muy apreciado por acabar con los ratones y los demás roedores. Pero aún así, la Iglesia desaprobaba que se tuviese un exceso de familiaridad con los animales, pero sobre todo con el gato, ya que este era el único animal que tenía acceso a toda la casa. Para la Iglesia, el gato, sobre todo el gato negro, era el animal del diablo y de las brujas, atribuyéndosele poderes sobrenaturales, como por ejemplo la facultad de tener 7 vidas. Gracias a la Inquisición y a edictos papales, como el del Papa Inocencio VIII, se consideró que el diablo se disfrazaba de gato en sus visitas a la tierra, por lo que el gato fue condenado a morir quemado en la hoguera. Igual como le sucedería a sus dueñas y maestras, las brujas. Esta situación provocó que, alentados por la Iglesia, como os he dicho, y la bula papal, los gatos fuesen sacrificados en fiestas populares, como por ejemplo la noche de San Juan, que es la noche que va del 23 al 24 de junio, donde los gatos pues, eran quemados vivos en la hoguera. Pero no fue únicamente durante la noche de San Juan. En las plazas de los pueblos, los campesinos levantaban hogueras en las que echaban a los gatos que habían capturado. De esta manera, y gracias una vez más a las supersticiones de la Iglesia, que casi acaba con el felino, el gato no pudo evitar, a través de su control sobre las ratas, la gran mortandad que supuso para la mayor parte de Europa la gran epidemia de peste negra que asoló el viejo continente en el siglo XIV. Y aquí sobre este tema deseo hacer un paréntesis. Veréis. Vamos a ver.
aquí os dejo un mapa de la Europa del siglo XIV en el que vais a ver unos colores que os diré ahora lo que significan. Bueno, la peste negra, tengo que decir que, o peste bubónica o muerte negra, como se le llamaba, se refiere a la pandemia de peste más devastadora que hubo en la historia de la humanidad y que afectó sobre todo a Europa en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo, digamos así, álgido entre el año 1346 y el 1361 aproximadamente, matando a 1/3 de la población continental, o sea, de Europa, o lo que es lo mismo, habrían muerto cerca de 50 de los 80 millones de habitantes europeos de entonces. Bien, si os fijáis en este mapa que os he puesto aquí en la pantalla, veréis que hay unas zonas que son marrones, otras son como naranjas más rojizas y otras, o amarillas más claras, y otras verdes. ¿Eh? Bien, las zonas verdes, fijaos que una está en el norte, bueno, casi el este de Alemania, el otro está en el norte de Italia, creo que está aproximadamente por la ciudad de Milán, y el otro lo tenemos, hay otro pequeñito también en Brujas, creo que es por Bélgica arriba, y otro en la parte norte de España, en los Pirineos, en una zona que se conoce como Occitania. Cuando hablamos de los cátaros, en otros programas anteriores, recordaréis que os comenté que la palabra cátaro, al contrario de lo que algunos creían que significaba perfectos, porque la palabra cátaro, cuando se referían a cataroi, del griego cataroi, que es puros, la utilizaron unos cristianos en el siglo III. Pero eso sí, pero estos cátaros, este nombre de cátaro que se les dio als Bonsons, que es como ellos se llamaban, los hombres buenos, es una palabra, un juego de palabra alemán que hizo un monje precisamente de una manera despectiva, porque cat, C-A-T, es gato, y cátaro querría decir los adoradores de los gatos. Pues bien, en esta zona de Occitania, muy próxima a Cataluña, fijaros, Cataluña tiene la letra, la C, la A, la T, cat, a, luña, de uña al uña, es como si dijéramos la uña del gato, por decirlo así, o sea que es una tierra de gatos, Cataluña, tierra de gatos. Bueno, pues en esta zona, aquí habían gatos, muchos gatos. Los cátaros amaban a los animales, además que eran vegetarianos, porque los gatos, no los he dicho antes, pero en la Edad Media se mataban para todo, para traficar con las pieles y para comérselos también. Bueno, pues aquí los gatos, ¿qué ocurrió? Pues que los gatos no se quemaban, porque no era una zona donde en ese tiempo la Iglesia Católica tuviese todo el poder aún, existían los cátaros y por lo tanto habían gatos. Y como habían gatos, pues la peste bubónica no llegó a afectar, apenas se notó. Por eso veis estas manchas verdes, estas zonas pequeñitas, que es donde estaban precisamente la mayoría de cátaros que existían entonces. Y ahí la peste bubónica apenas hizo estragos, mientras que en el resto de Europa, sobre todo donde el catolicismo estaba más extendido, como se habían eliminado la mayoría de los gatos, apenas dejaron gatos vivos, pues aquí las ratas, aquí sí que transmitieron la peste. Y os digo esto, he hecho este inciso para que veáis lo importante o la importancia que tiene el tener gatos en las ciudades. Es importantísimo. El gato en la ciudad tiene muchas funciones, no solamente la de cazar ratones y ratas y otros animales también. Claro, aquí no hay serpientes venenosas, pero fijaros en el antiguo Egipto, o no tan antiguo, pues en las casas que están en el campo que hay serpientes, reptiles venenosos. El gato evitaba todo eso, porque los mataba, los alejaba. Tenía su zona de caza y allí no se acercaba ningún bicho viviente dañino, ¿no? Lo controlaba. Por eso tampoco había esas enfermedades. No se comían las ratas ni los ratones los granos que tenían almacenados en los graneros. No, es decir, no le transmitían enfermedades que podían transmitir precisamente por eso. El gato además, ahora lo veremos también,
es un animal muy limpio, es muy higiénico, ¿no? Y bueno, ya, luego veremos algún tema más. Pero quería hacer este inciso, este paréntesis, para recalcar lo importante que es que el gato siga viviendo en las ciudades. Porque gracias a que el gato estaba en muchas de estas ciudades, aquí la peste bubónica, no, la peste negra, no tuvo apenas incidencia, mientras que en el resto de lugares de países casi acaba con toda la población. Bien, sigo. Como os decía, las supersticiones y las nefastas creencias duraron durante varios siglos, alimentadas sobre todo por los hombres de la Iglesia, así como la nobleza que se sentía vasalla del trono de Roma, ¿no? de San Pedro. En Inglaterra, por ejemplo, pongo un caso, bajo el reinado de María I, que era María Tudor, se quemarían a los gatos como símbolo de la herejía protestante, porque ellos hablaban de la religión, en este caso de la Iglesia Católica, pero bueno, los protestantes no eran más santos, hicieron lo mismo exactamente. Entonces, aquí en Inglaterra, como os digo, la reina María Tudor ordenó que se quemasen a los gatos, ¿no? Como símbolo de esta herejía protestante, mientras que luego con su sucesora, la que sería la Isabel I, la sucesora de María Tudor, se iban a quemar como símbolo de la herejía católica. O sea, que daba igual. Si una era protestante y la otra era católica, el gato se quemaba exactamente igual por esta superstición que la Iglesia pues llegó a promulgar sobre los gatos. Curiosamente, solamente lo hizo la religión católica y los protestantes de Inglaterra. En el Islam, por ejemplo, al gato se le tenía una gran consideración, como ocurría en el antiguo Egipto. Incluso el profeta Mahoma tenía varios gatos y, bueno, su gata favorita que dice que lo había salvado de que lo mordiese una víbora también. En fin, hay muchas historias al respecto y donde los gatos siempre han sido prácticamente idolatrados, venerados, menos justamente en la religión, cuando ha estado la religión católica por medio, que el gato se le ha echado las culpas de todo, ¿no? Bien, sigamos. Bien, como os decía, iban a pasar unos cuantos años, en concreto no sería hasta la llegada del Renacimiento y más concretamente hasta el año de 1648, en el que el rey francés, creo que era Luis XIV, creo, que él además era gran amante de los gatos, va a prohibir que fuesen quemados en la hoguera, precisamente en esa noche de San Juan, que ya se había convertido pues, en una tradición, quemar gatos en la noche de San Juan en la hoguera, ¿no? Porque él, bueno, lógicamente lo calificó como una acción bárbara y cruel, ¿no? También, de todas formas, aunque él lo prohibió, se siguieron en algunos lugares, se siguieron quemando gatos, aunque fuese de una forma un tanto aislada, hasta la llegada de la Revolución Francesa en el año 1789, en que ya de forma unánime pues se consideró que esto era un acto de crueldad y de superchería. Bueno, los estragos que causó la peste negra, como os he dicho antes, en Europa, pues de alguna forma ayudó luego a la rehabilitación del gato, por lo que os decía, porque si hubiesen habido gatos, seguro que la peste negra no se hubiera extendido, por lo menos no hubiese llegado a ser una pandemia como fue. Por lo tanto, ya se empezó a considerar de nuevo que el gato pues, era un animal familiar. Gracias después a los descubrimientos científicos de mitad del siglo XIX y bueno, ya a los inicios de la explicación de la naturaleza, de la transmisión de las enfermedades por los microbios y no por las brujas, como decía la Iglesia, ¿no? Pues ya se demuestra que el gato es un ejemplo de higiene, ya que, bueno, si los que tengáis gatos lo habréis visto, pero si no os digo que los gatos se llegan a lavar hasta 20 veces al día. Se lavan con la lengua, tiene una lengua áspera, como rasposa, y están todo el día acicalándose, ¿no? Además de que esto es una señal de que el gato está sano, de que está muy bien, porque el gato no... Veréis que además si os acercáis al gato nunca huele mal, precisamente por eso, porque está constantemente lavándose, acicalándose, ¿eh? Y bueno, y esta historia que os he contado hasta ahora, ahora
ya quiero dar un salto en el tiempo, porque no nos vamos a ir alargando y no tenemos mucho tiempo hoy. Hemos empezado un poco tarde y tenemos que acabar también un poco antes. Pero sí vamos a hablar de esta parte, diríamos, extrasensorial del gato, porque el gato, como os he dicho, tiene una serie de facultades o de capacidades que a nosotros se nos escapan, ¿no? Por ejemplo, muchos autores, hay incluso un periodista británico que se llama Dennis Barden, que es autor del libro que se titula Poderes secretos de los animales. Él en este libro afirma que el gato posee una desarrollada percepción extrasensorial que se manifestaría en 4 habilidades. Dice, la premonición o conocimiento anticipado de acontecimientos funestos, orientación geográfica instintiva, telepatía o comunicación mente a mente, es decir, entre, digamos, el dueño o el amo. A mí no me gusta llamar dueño o el amo porque ahora veréis, os digo que los gatos no tienen dueño, ellos son los que eligen, nos eligen a nosotros, eligen con quién quieren estar y nos consideran como una parte de su, pues de su manada o diríamos, del grupo con el que conviven, ¿no? Es muy curioso, pero es así, ¿eh? Pero bueno, ellos eligen a esta persona y a las personas que eligen son con los que se comunican, mantienen esta conexión que podríamos llamarla incluso telepática, y os pondré algunos ejemplos. Y bueno, y luego pues la percepción que tienen o la visión del más allá, de lo que podríamos llamar fantasmas o seres de otra dimensión. Esto lo explica este autor, pero bueno, no hace falta que recurramos a este autor. Tenemos otras muchas evidencias, incluso os contaré alguna historia que nos demuestra de alguna manera que efectivamente el gato posee estas capacidades, ¿no? Por ejemplo, con la precognición de accidentes, no son pocos los casos de gatos que salvan a sus dueños o incluso pues a otros humanos, ¿no? A humanos que están en situaciones de peligro, incluso a costa de su propia vida o su propia seguridad. Y esto hay una historia que apareció en un periódico alemán que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La historia narrada cuenta que en la ciudad de Magdeburgo, un hombre que se encontraba afeitándose en su casa escuchó un persistente maullido en la puerta de la calle, ¿no? Fuera de casa. Al abrir la puerta, encontró a uno de los gatos del barrio que empezó a estirarle de los pantalones, como indicándole que lo siguiera. El hombre, intrigado por el comportamiento del animal, que iba delante de él y lo miraba continuamente hacia atrás, como diciendo, no te despistes y sígueme, date prisa, ¿no? Lo siguió por la calle. Después de andar unos 100 metros aproximadamente, el gato se detuvo, se paró y en ese mismo instante comenzaron a escucharse los ruidos de los motores de decenas de aviones ingleses, Lancaster, que estaban surcando los cielos de la ciudad para empezar un incesante bombardeo. Pues bien, una de las bombas que cayeron por allá arrasó la casa del hombre de esta historia y que, bueno, pues gracias a este gato se salvó de morir en el bombardeo. Y esto apareció en este periódico y, bueno, es una historia como otras muchas. Os puedo contar varias más, pero quizás hay un caso que lo comentamos también en otra ocasión y es el del gato Oscar, ¿no? Creo que ya se conoce, pero no por eso vamos a dejar de hablar de él, porque es un caso muy, muy curioso. Oscar es un gato que fue adoptado por la residencia de ancianos de Steele House en Rhode Island, en Estados Unidos, y aquí en esta residencia pues, se atiende a personas con demencia senil y que ya están pues, en la etapa final de su vida, ¿no? También con otras enfermedades, pero ya digamos, en una situación de paliativos. Pues bien, cuando Oscar fue adoptado por esta clínica, ya desde cuando era pequeñito, porque no era muy grande, estaba en un refugio, lo tomaron y era pequeñito, lo dejaron de alguna manera para que ayudase con las personas, que se sintieran bien en las terapias, ¿no?
y bueno, también con otros gatos que habían por allá que estuviera con ellos. Pero él empezó a mostrar una serie de, diríamos, de habilidades, por decirlo así, y es que él detectaba cuando uno de los ancianos estaba a punto de morir. Cuando estaba a punto de morir alguno de estos ancianos, el gato se iba a su habitación y se quedaba aquella noche con él como para despedirse. Y no fallaba, porque los médicos que empezaron a darse cuenta y empezaron a estudiar, eh, bueno, claro, decían la casualidad, pero cuando aquello se repetía, llegaron a ver hasta 25 casos que el gato no se equivocaba, iba a la habitación de algunos de aquellos ancianos que estaban enfermos, algunos incluso el médico no le veía que se fuera a morir, que no estaba grave, que no tenía, no estaba en una situación tan grave como para morir aquella noche, que incluso podría estar pues bastantes días bien. El gato que iba a visitarlo a la mañana siguiente aparecía muerto ese anciano. Claro, esto les llevó pues a investigarlo, a estudiarlo, y vieron que efectivamente cuando el gato iba a la habitación de algún anciano, aquel anciano por la mañana ya había bromado. No sé si alguno diría, a mí que no me visite el gato, claro, porque es que no fallaba, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque es que los gatos sí que tienen estos ojos especiales, que, bueno, ya los egipcios, cuando veían esa niña de los ojos que parecía el sol, pues decían que el dios Ra, el dios Sol, estaba en los ojos del gato, ¿no? Incluso, pues cuando ellos avisaban de la presencia de alguien que nosotros no podemos ver, el ser humano tiene una capacidad diríamos, un rango de visión que va por encima del infrarrojo y no llega al ultravioleta. El gato, en cambio, va mucho más allá, tanto por un lado como por otro. Él tiene una visión nocturna, él puede ver de noche mejor que de día. Si pudiéramos comparar lo que el gato ve, la misma imagen de día a la misma imagen de noche, vemos que de noche es nítida, clara para él, en cambio de día diríamos que es más borrosa, no es igual. Por lo tanto, es un animal que tiene esa facultad de ver unos rangos mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y bueno, a veces, por ejemplo, más de una vez lo habremos visto los que tenemos gatos, que se quedan fijos mirando en algún lugar como de la pared o del techo y haciendo algo extraño, ¿no? Y es porque ellos realmente están viendo algo que nosotros no vemos. De hecho, con las cámaras actuales digitales, que tienen, digamos, la propiedad de poder grabar algunos orbes o algunas energías que se mueven, yo lo he visto como al grabar alguna de estas energías, estando un gato allá que lo sigue con la mirada y ves que el gato está moviendo la cabeza y a veces hasta quiere cazarlo, y tú no ves nada, y pones a grabar con la cámara digital y luego ves que efectivamente delante del gato está esa luz que se está moviendo y que el gato quiere cazarla. Claro, evidentemente, él lo ve, tú no lo ves. Esa es una de las particularidades que hace que el gato pues, que sea especial y tenga esas facultades. Pero hay más cosas. Por ejemplo, el poder terapéutico del gato. Ya hay varios estudios científicos, ya no es una cuestión de a mí me han dicho o he visto, me parece, ¿no? Ya hay estudios científicos que postulan este poder terapéutico y sanador, ¿no? de los gatos. Y se afirma que, por ejemplo, el simple hecho de acariciar al gato ya elimina el estrés en la persona. Lo habréis visto incluso en algunas películas. Yo recordaba hace muchos años que veía siempre aquel doctor, ¿no? de James Bond, que salía acariciando el gato blanco que tenía y aquello le tranquilizaba. Bueno, pues aunque sea una película, la realidad es que efectivamente al acariciar a un gato pues elimina el estrés, ¿no? de la persona y también la negatividad. Aportan mucha calma y tranquilidad. Y bueno, algo que se ha comprobado también es que llegan a mejorar el nivel cardíaco porque ellos contribuyen de alguna forma a la salud física y psíquica del ser humano con esta tranquilidad. Pero además hay otro apartado de los gatos que muchos de vosotros supongo ya los conoceréis, que es el del ronroneo. El gato tiene un sonido inconfundible, ¿no? Que se conoce como ronroneo. Esto él lo hace con
No se sabe exactamente muy bien a veces, se dice que es con la garganta, que son impulsos rítmicos de su laringe. Bueno, el caso es que él lo que hace es emitir una frecuencia cuando hace esto, ¿no? Y con la frecuencia y la vibración que produce con este ronroneo, él fomenta la curación de los huesos y de los órganos, no solamente de él, sino también el de la persona. Cuando un gato, si los que tenemos gatos lo sabemos, se da cuenta que voy a decir dueño o amo para que me entendáis, pero que no me gusta decirlo así, pues cuando ve que su dueño no se encuentra bien, lo que hace es que se pone encima de él, en la parte que él sabe que está mal, y se queda con su barriga apoyando, ronroneando. Y bueno, parecerá increíble, pero se nota la mejoría. Yo entre los gatos, los dos que tenía me lo hacían, pero este blanquito, el que veis ahora en imagen, el nene que le llamo yo, este es que lo hace con mi hija, conmigo. No sé si tengo por aquí alguna foto de mi hija para mostraros cómo se va a buscarla incluso, no sé si la tengo aquí. Voy a mirar, a ver si tengo alguna foto de él. Pues no me ha dado tiempo de buscarla. Bueno, ya la muestra en otro. Él se pone encima de, pues si te duele el estómago, el vientre, que estás mal, se pone encima igual con su barriga aquí y se queda ahí abrazado. Todo más te abraza y se queda durmiendo todo el rato, todo el tiempo que cree que tiene que estar y ronroneando. Bueno, hay incluso veterinarios, algún comentario yo he visto y han comentado, y médicos que han visto que gatos que se habían puesto encima pues de las rodillas de sus dueños, ¿no? Que tenían los huesos rotos o alguna cuestión de esta mal, estos huesos se han curado con una rapidez asombrosa. Tienen esa facultad o esa de sanar, de recomponer otra vez los huesos, ¿no? Y os podría poner nombres y hacerlos un poco más largos explicando, pero yo creo que es suficiente con estos relatos que os he contado para ver hasta dónde llega, en este caso, este poder terapéutico que tienen los gatos. Seguramente me estoy dejando cosas en el tintero porque luego me vendrán a la cabeza más cosas. Y bueno, si hay alguna pregunta que surja ahora que la podamos responder y tenga que ver, pues bien. Pero bueno, yo creo que con esto, por ahora, pues ya hemos hecho profundizado un poco más en el gato, ¿no? En la capacidad que tiene el gato, pues ya no solo para detectar, como hemos visto aquí, por ejemplo, como os decía, la experiencia de una entidad que nosotros no vemos y ellos ven, cuando saben que va a suceder algo, que avisan, como ese caso que hemos contado. Bueno, yo os puedo decir que, por ejemplo, este año he tenido un año muy mal en la familia, se murió una persona muy cercana, el gato ya empezó a ponerse mal, ya nos avisaba, bueno, la gatita, porque fue la gatita, todo fue una consecuencia de una gatita que estaba perfectamente sana, pero ellos se ponen mal también cuando el dueño, por decirlo así, o la persona cercana está mal, ellos también, porque ellos con el ronroneo, es que no los decía, también de alguna forma, como ellos detectan, tiene una capacidad para detectar los campos electromagnéticos, sobre todo los eléctricos, y cuando hay una frecuencia, vamos a decir, negativa, veréis que siempre los gatos se ponen en un lugar muy concreto o determinado, ellos estarían haciendo como de filtro, estarían filtrando esa energía negativa para que no te haga a ti daño, pero claro, puede llegar que si siempre están filtrando mucha energía negativa, a ellos también les puede afectar. Incluso van diríamos, como a proteger o defender a su dueño si en casa llega alguien que tiene una energía muy negativa y los gatos lo saben, intentan, bueno, que aquella persona no se quede allá. También, por ejemplo, ellos, como os he dicho, transforman esta vibración negativa en positivo. Por lo tanto, el que un gato esté durmiendo cerca o con nosotros no es malo, al contrario, porque nos está limpiando, nos está ayudando. Y pues no sé, podría quizás ahora me deje alguna cosa, pero realmente el gato, que ha sido muy desvalorado por la ignorancia, por no saber
que es un animal que nos puede dar tantas satisfacciones como cualquier otro. Yo tengo perros y gatos y he tenido todo tipo de animales y os hablo por experiencia propia, porque al principio pues me ocurría como a la mayoría, que nunca habías tenido gatos, que nunca habías... y lo que veías hablar de los gatos, pues como que si te iban a arañar, que si te iban a... No, los gatos no arañan, si no es porque tienen miedo que le van a hacer algo y se intentan defender y sacan las arpas, las uñas. Los gatos al contrario, a ellos les gusta mucho, siempre se están mirando de que los acaricies, son muy provocativos, les gusta pasar por delante provocando a otros, en fin, pero conociendo a los gatos, que son muy desconocidos, vamos a aprender muchas cosas. Los gatos nos tienen que enseñar muchas cosas aún y tenemos que aprender muchas cosas de los gatos. En fin, no sé qué más ahora de momento se me ocurre comentar, solo que sobre todo intentéis conocer el mundo de los gatos, conocerlos porque son muy interesantes y bueno, al que no los conozca les va a sorprender porque le va a hacer cambiar incluso la idea que tenga predeterminada que le hayan dicho sobre los gatos, ¿no? No sé, Iván, si hay alguna pregunta de alguien que... Sí, 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 tenemos de hecho muchos amantes de gatos en el chat y aquí hay una que dice que quiere un gato, no tiene gato y quiere gato. O sea que estás Mira, yo acabo de poner provocando... hace 2 días en mi muro de Facebook, si entra, he puesto, además es preciosa, es una gatita marrón, o sea, es como naranja, que no hay, que las gatitas naranjas no suelen haber, son muy poquitas, porque suelen ser machos. Que, claro, hay unas características entre las hembras y los machos, que hay gatos que solamente pueden ser hembras y otros que solo pueden ser machos. Por ejemplo, no hemos hablado del gato carey, de la gata carey, ¿no? La gata carey es hembra, no es macho, y la gata carey es un gato que es único, no veréis 2 gatos iguales, ¿no? Por ejemplo, pues el gato este naranja, que te digo que es una gatita, está en mi muro y ahí está la dirección de una, bueno, es una organización, ¿cómo se dice? Bueno, donde tienen los animales para donar en adopción, ¿no? Para dar en adopción. Y aquí se ponen en contacto con el teléfono, el nombre de la persona y ellos ya se lo dan totalmente vacunados, revisados, todo. O sea que no tienen nada más que hacerse, eso sí, firmar el documento conforme lo adoptan, que se hacen cargo de él y ellos se encargan de todo. No dan ningún trabajo. Y los gatos hacen una compañía tremenda, se comunican con sus dueños, por decirlo así, de forma telepática. Yo te puedo asegurar que a veces estoy pensando, cuando con mi gata, que era con la que más tenía más contacto, mentalmente, sin decirle nada, ya sabía ella, ya venía. Bueno, yo antes nos he mostrado, aquí tengo 2 gatos, por ejemplo, 2 gatos son egipcios, del antiguo Egipto, de los que tenían en casa. Los egipcios tenían gatos por todas partes, porque aparte de que, bueno, pues era una señal de felicidad, también daban buena suerte. Y es así, en una casa que hay gatos es raro que haya mala energía, que haya mal rollo, como decimos, ¿no? Porque tienen una forma de ser tan tranquila, tan pacientes para todo. Y luego, claro, cuando son prácticamente siempre suelen ser juguetones, pero cuando son cachorros, aquello es que es una pasada, porque te encuentras de todo. A veces te vas a meter el zapato y está dentro el gato, ¿no? Cuando es pequeñito, como te decía. Bueno, nos podía contar muchas anécdotas. Y la verdad es que yo animo a las personas que no conozcan a los gatos, que lean un poco, que miren sobre los gatos, porque se van a sorprender, se van a sorprender. El gato, además, antes no lo he dicho, pero puede hacer lo mismo que hace un perro, seguir al dueño, al amo, y buscarlo. Hay casos de gatos que han recorrido distancias kilométricas, pero kilométricas, hasta encontrar a su dueño, que lo habían perdido. Yo hace poco, un amigo de mi hija fue a París, se llevó a su gata y él vive, bueno, sus padres viven es una campiña muy grande, muchos kilómetros, hectáreas cuadrados, y se le perdió la gata. Recuerdo que llamó a mi hija porque un amigo llorando, el pobre, que estaba muy apenado, me dio una pena tremenda, ¿no? Y pasó todo un día. No, el gato ya no lo encontraban, una gatita que además era pequeña.
Y recuerdo que el otro día llamó corriendo desde París, todo contento porque la gata sola había vuelto. Dice, no lo entendía. Pues los gatos, efectivamente, los gatos, aunque alguno crea que no, sí, los gatos saben ir. Y otra cosa que también aquí dice, los gatos suben a los árboles por ahí y no saben bajar. No es cierto. Mira, voy a poneros muy rápido, porque este es un vídeo que grabé yo el otro día sobre, aquí, lo voy a poner aquí, y ahora os lo pongo un trocito solo, lo pongo un trocito, a ver si aquí puedo, aquí, os voy a poner un trocito del vídeo, iremos rápido, porque es gracioso para que veáis el gato que movilizó al Parque de Bomberos de Barcelona. Pues sí, los gatos son capaces de hacer los animales más caprichosos y enigmáticos. Aquí lo veis ahora, mejor. Así. Es algo que nadie duda. Bueno, así como que también son capaces de movilizar a todo un parque de bomberos. Bien, pues aquí veréis en este árbol. Ha sucedido esta mañana en Barcelona, más concretamente en el distrito de Poblenou, donde a un gato le ha dado por subirse a las ramas más altas de un árbol. El asunto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque, después de todo el jaleo que se ha armado, movilizando a 2 unidades del parque de bomberos, el gato ha decidido resolver el asunto por su cuenta, tal como se puede ver en el vídeo siguiente. Bueno, ahora vais a ver, y iré pasando rápido, cómo los bomberos tienen que desplegar la escalera, tienen que cortar ramas hasta acercarse al gato. No sé si lo llegáis a ver, porque está subido aquí arriba. Lo veis aquí, es blanco y negro. Está un poco alejado y no tenía mi cámara, lo hice con el teléfono móvil. Pero bueno, aquí estuvieron durante bastante rato los bomberos intentándolo coger o hacer bajar. Os voy a adelantar un poco la secuencia porque si no se hace muy largo. Aquí me voy a seguir adelantando más. A ver, aquí os adelanto un poco más y os voy a dejar ya, porque aquí tuvieron que probar varias veces desde varios ángulos diferentes porque el gato se iba y no se dejaba. Bueno, aquí ya el gato empieza a bajar, ¿eh? Ya os voy adelantando la secuencia, empieza a bajar y cuando ve que se acercan los bomberos, el gato ya dice que nanay, que a él no lo cogen. Y fijaos cómo sale, ya veréis aquí. Aquí ya lo vamos a ver ahora. Aquí ahora ya os lo dejo hasta el final. Aquí se le ve bien que está aquí mirando él lo que va a hacer. Y ahí veis, ahí ha soltado el gato. Y ahora sale corriendo, lo veréis a la izquierda, por la izquierda sale corriendo, lo veis aquí, ahí sale corriendo, ahí miradlo, ahí se fue. Bueno, la expectación. Bueno, pues como veis, el gato, eso que dicen de que no sabe bajar, pues sí que sabe bajar, ¿eh? O sea, no es que no quiera bajar. Los gatos son muy raros en ese sentido, pero cuando ven o creen que le van a hacer algo, entonces saben bajar y saben ir por el mismo sitio que habían subido, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, Iván. Sí, bueno, referente a lo que decías de adoptar los gatos, bueno, recordar a todos que cuando vayáis a coger cualquier animal, sobre todo no lo cojáis por un capricho, porque los gatos, como cualquier otro animal, pues son dependientes y necesitan cariño, necesitan cuidados y bueno, y lo que tú mencionabas que tenías en el Facebook, bueno, en cualquier ciudad o sitio donde estéis seguramente habrá alguna asociación o algún sitio donde podáis adoptar estos animales. Sí, seguro. Yo, aconsejo que antes de ir a comprar a las tiendas, que vayan a estos refugios de animales, que aquí sí que se necesita que se adopten, porque si no llega un momento en que los tienen que sacrificar.
Entonces, pensad que cuando adoptéis un gato, un perro, un animal que está en este caso en uno de estos refugios, estáis salvándole la vida, porque si no van a morir desgraciadamente porque llega un momento que no tienen medios para poderlos atender. Y como decía Iván muy bien, ni un gato, ni un perro, ningún animal es un juguete. No cojáis nunca ni regaléis un gatito o un perrito o lo que sea porque es un juguete. Mira qué bonito que es, no, porque es un juguete luego. Y es un animal que necesita cariño. Él os va a dar mucho más cariño del que vosotros le entreguéis. Eso tenedlo por seguro. Pero un animal necesita que estéis por él porque es un animal. Y es un animal que, aunque muchos no lo crean, tiene alma. No será un alma como la nuestra, pero tienen alma y tienen sentimientos. Ellos sienten y aman igual como tú puedas también sentir y amar. Bueno, pues no sé si hay alguna cosa. Bueno, van a quedar poquito tiempo para preguntas, hay bastantes, pero bueno, vamos a hacer algunas. Dice Raquel desde México, dice que de niña dormía con un gato negro bastante grande y que cuando ella se despertaba y se encontraba el gato que la estaba mirando fijamente todo el rato. Y eso como que la inquietaba, no sabe si es un comportamiento normal o si es que veía algo el gato. No, ocurre que, claro, la superstición que desde la Edad Media, pues ya la Iglesia fue inculcando a las gentes para que tuviesen miedo al gato negro, porque lo asociaban con los brujos y las brujas, pues esto de alguna forma se ha quedado ahí, se ha quedado en el tiempo, ¿no? Y hay gente aún que cuando se le cruza un gato negro, pues piensa que va a tener mala suerte, ¿sabes? Como si el gato negro realmente tuviese la facultad de darle buena o mala suerte a esa persona que acaba de cruzar. No, todo eso son supersticiones. No hay nada cierto en eso. El gato, el hecho de que la mire a los ojos, pero no es porque sea negro, cualquier gato, sobre todo si es un gato que convive con nosotros, lo suelen hacer, y tú lo sabes también, te miran a la cara, te miran a los ojos, pero no porque te quieran hacer nada ni vean nada raro, es que es su forma de mirar, ellos te miran a la cara y te miran a los ojos. No hay nada más que eso. Sí, bueno, respecto a lo que comentabas de las capacidades terapéuticas de los gatos, ya desde hace algún tiempo en algunas ciudades, aquí en Barcelona recientemente, ya empiezan a abrir lugares, cafés, bares de gatos, donde tú vas a tomarte algo y el lugar está lleno de gatos y eso para la gente que no tenga gato, ¿no? Sí, precisamente eso creo que es curioso. Bueno, yo no la tengo la dirección, pero bueno, creo que está cerca de la Plaza de las Glorias. Aquí hay un café que tú entras a tomar. Hay varios. Y está todo de gatos que los puedes acariciar o incluso los puedes adoptar porque los tienen para que la gente se los pueda adoptar y llevar a casa. A ver. Bueno, hablando de los sentidos que poseen los animales, pregunta desde Granada. En el caso de los gatos, ¿qué sentidos tienen diferentes a los que tenemos los humanos? Bueno, sobre todo los gatos lo que tienen... O más desarrollados, ¿no? Exageradamente desarrollados. Sí, en los humanos hemos perdido sentidos. Los humanos no hemos dejado de ser animal, lo que dice que ahora somos animal racional. A veces luego tengo mucho en duda esto, pero bueno, suponiendo que seamos racionales, pues la diferencia con el resto de animales es que hemos ido perdiendo esa intuición, esa facultad de percibir aquello que no se ve solo con la vista, porque nuestro rango de visión pues se ha reducido o está limitado, como he dicho antes, a las frecuencias por encima del infrarrojo y por debajo del ultravioleta, por ejemplo, mientras que otros animales, como en este caso en concreto de los gatos, esa peculiaridad no solo no la han perdido, sino que incluso pues la pueden haber aumentado, ¿no? Entonces ellos han estado, piensa que los gatos, yo lo he dicho antes, en realidad son muy jóvenes, que han estado hace muy poco tiempo que están con el ser humano, igual que el perro llevaba pues 30.000 años o no sé cuántos miles de años con el ser humano, el gato no, el gato se empezó a domesticar en el antiguo Egipto hace ahora 5.000 años. No hay pruebas anteriores. Algún gato quizás amaestrado, quizás puede haberse encontrado en alguna tumba algún resto, pero no, de forma generalizada no existe. O sea, todos los gatos que ahora tenemos domésticos, todos proceden de ese gato
que tenían en el antiguo Egipto. Y bueno, ellos decían, los sacerdotes de Egipto, del antiguo Egipto, decían que era un regalo de los dioses, que los dioses les habían dado aquel regalo. De hecho, aunque la ciencia quiere buscar un tronco común, un ancestro del cual provienen, tampoco se va mucho más allá porque no hay. Entonces están buscando animales pequeños, mamíferos parecidos, y dicen, bueno, pues de la familia de los félidos de esta zona del gato montés y tal, y por ahí van buscando diríamos, la descendencia, ¿no? Pero que no se conoce con mucha seguridad, no hay una seguridad cierta cuál es el origen del gato. Entonces, de ahí que cuando comparamos todas las cualidades que posee por su tamaño, por cómo es, con otros felinos mucho mayores, pues dices, ostras, este tío es el campeón de todo, ¿no? Porque es que gana a todos proporcionalmente a su tamaño y a su peso, ¿no? Uh-huh. A este respecto, Claudia Granados, desde México, dice, ¿será cierto que son extraterrestres y están aquí para cuidar el cuerpo astral o el alma? A ver, lo de extraterrestres es precisamente pues, por estas cualidades que no tienen una explicación muy lógica como ocurre con otros animales. Y se dice, bueno, pues el gato es extraterrestre por ese motivo. Sí, Quizás, de los delfines también se dice, ¿no? Los delfines. De los delfines también se dice. Sí, no lo sé, pero no creo. Lo que ocurre es que, claro, al tener luego estos escritos antiguos en donde los sacerdotes egipcios dicen que el gato se los regala los dioses al faraón, claro, dice, bueno, los dioses, ¿a qué dioses? Como hemos comentado en otras veces cuando hablábamos de los dioses del antiguo Egipto, o de la Atlántida, o de Mesopotamia, o de los Anunnaki, pues nos estamos refiriendo a estos seres que vinieron del cielo, claro. Sí, realmente estos seres, estos dioses que bajaron del cielo a la tierra, como son los Anunnakis y tal, ellos de alguna forma trajeron o manipularon otro animal que ya existía aquí, del cual ha surgido el gato, pues yo ahí no te puedo decir que no sea posible, es perfectamente posible, factible. ¿Quiere decir eso que el gato es enteramente extraterrestre? Hombre, yo no diría tanto, pero bueno, quizás sí que puede ser que haya sido un animal que se ha modificado precisamente para que cumpla esa función que no hacía otro animal más con esa eficacia, ¿no? Porque sí que había otros animales que mataban ratones o tal, pero como lo hace el gato con sus propiedades, con todas estas cosas, pues no había. Por eso quizás tenga ese componente de extraterrestre, entre comillas, ¿no? Sí, sí. Bueno, José Luis, pues lamentablemente nos estamos quedando ya sin tiempo. Tendríamos que ir acabando. Es un tema muy interesante que hace que pase rápido el tiempo, porque ha pasado volando esta hora y media. Sí, hemos bueno, cortado. Antes de... Sí, sí. Sí, porque digo, ya no. Sí, bueno, nos han quedado ahí algunas preguntas. Bueno, si acaso lo que podemos hacer es que pasen las preguntas que estén pendientes, que quieran que se les responda, y hacemos un programa dedicado a responder preguntas de nuestros oyentes, nuestros televidentes. Así que... Sí, porque siempre en los programas se quedan algunas preguntas colgadas. Claro, sí, yo las tengo aquí todas guardadas de cada programa. Podríamos hacer un programa especial para responder preguntas de... Como ya llevamos 10 programas... Eso es lo que te quería decir, que como yo no veo las preguntas porque solamente estoy delante de la pantalla, pero sin ver nada de lo que escriben, pues que te pediría que recopilases todas las preguntas que tengamos, tanto de este como de otros programas anteriores, las que quieran, que hayan quedado pendientes o que sean nuevas que quieran hacer, y haremos un programa especial solo para responder a todas estas preguntas. Si te parece bien, y pues, lo hacemos así. Sí, le damos una vuelta y ya lo anunciaremos. Pues antes de terminar, dejadme deciros, bueno, estamos ahora con este programa y a continuación, ahora mismo, en cuanto terminemos, empieza el programa que también conduzco yo con el doctor Ángel Luis Fernández, donde vamos a hablar del enigma de Merlín. Entonces, ahora mismo, en cuanto acabemos este programa, empezamos con el otro. Y pues muchas gracias, José Luis, pues, como siempre. A ti y a todos vosotros por estar aquí, como siempre, atentos. Y muchas gracias a todos vosotros que habéis estado viendo el programa, que habéis estado pensando en los gatos y queriendo adoptar uno.
Y si os ha gustado el programa, pues como siempre, darle a me gusta, compartidlo, recomendadnos y hasta el siguiente programa. Hasta otra. Bueno, en este caso, hasta ahora mismo.